Padre Santo, te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo por este tiempo, por este momento, Señor. Sabemos que tú intercedes, que tu Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, y tú sabes y conoces la necesidad desde antes que nosotros te la publiquemos. En esta hora, Padre, te doy gracias porque tu palabra nos revela cosas maravillosas de ti. Aprendemos de ti a través de ella y sabemos que todo lo que tú quieres decirnos está en tu palabra. Gracias, Señor, porque se ha revelado a nosotros por medio de tu Espíritu Santo. Conocemos tu verdad por medio de Jesucristo. Conocemos que tú eres Dios porque tú lo expresas y te expresas en el universo, Señor, de una manera poderosa. Gracias por ser lo que eres. Gracias por tomarme en cuenta. Gracias por adoptarme, Señor, por ser tu hijo. Y ahora, Señor, conozco que tú estás en mí y yo en ti y que tú obras a través de nosotros. Gracias, Señor, por toda la obra que has hecho en esta casa, en esta iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, la vez pasada hablábamos acerca de cómo Dios obra a través se revela a sí mismo con nosotros y a través de toda su creación. En esta hora vamos a ver un poquito acerca cómo se revela Dios por medio de su palabra, por medio de la Biblia. Quisiera iniciar con una pregunta. ¿Hay alguna situación en tu vida que te esté perturbando o que te esté inquietando y te pueda ser útil saber qué opina Dios al respecto? Hay muchas cosas de verdad en nuestra vida que de repente no sabemos explicarlas o no sabemos el porqué de la situación. Sin embargo, por medio de la palabra, nosotros podemos conocer una respuesta apropiada a lo que nosotros estamos viviendo. Pero en este caso, ¿cómo es que me habla Dios? ¿Cómo puedo saber cuando Dios me está hablando a mí? O sea, Dios te habla o habla a cualquiera de nosotros con un solo versículo, pero a mí me está expresando algo diferente, ¿sí? A mí me está llegando a mi propia necesidad y ese mismo versículo de la palabra te está diciendo a ti otra cosa diferente. ¿Cómo puede Dios ser más real y personal para mí? Esto es algo muy personal, es muy propio. En realidad, cada uno de nosotros experimenta algo diferente de parte de Dios. Y vamos a ir respondiendo a estas preguntas a lo largo de esta enseñanza. Vamos a ver, nuestro texto está en 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Esto está en 2 de Timoteo 3:16. Nosotros hemos leído muchas veces esta parte de la palabra de Dios y de repente sabemos que Dios realmente usa por medio de su palabra algo especial para cada uno de nosotros. Y vamos a conocer esto. Antes quisiera mostrarles esto que encontré. Esto es como un dato, un conocimiento general. La Biblia tiene 31,163 versículos. Vamos a conocer un poquito acerca de lo que es la Biblia. Dice que tiene 3,566,480 letras. El versículo más largo de la Biblia se encuentra en Esther 8, versículo 9. El versículo más corto está en Éxodo 20:13. ¿Alguien recuerda qué dice este versículo? Es uno de los mandamientos. No matarás. ¿Mandé? Dice que el Salmo 14 y 53, esto me enteré cuando leí esto, porque a veces leemos la Biblia de corrido y no nos damos cuenta, son iguales. Y ya me cercioré y efectivamente el Salmo 14 y el Salmo 53 son iguales. El capítulo más largo, todos lo sabemos, se encuentra en el Salmo 119. El capítulo más corto es el Salmo 117 de toda la Biblia.
todos no lo sabemos, ¿cierto o no? Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Es una canción, por eso me la sé. El centro de la Biblia se encuentra en el Salmo 118, 8. Y este texto habla, no me lo sé exactamente, pero habla que debemos de confiar en Dios antes de confiar en los hombres. Y tiene sentido de estar en el centro de la Biblia, ¿verdad? Tiene sentido de que el centro de todo debe ser Dios. Luego dice que la palabra Señor, refiriéndose a Dios, se repite 1855 veces. Hay 2930 personajes en la Biblia. Hay 773.693 palabras y la crítica y la palabra de Dios. Si deseas dedicar todo tu tiempo a defender tu prestigio y procurar la honra para ti, puedes hacerlo por tus propios medios, pero si lo que procuras es honrar a Dios con todo tu corazón, tu vida, entonces Él te honrará a su manera y en su propio tiempo. A veces nosotros perdemos mucho el tiempo discutiendo con las personas que nos critican. Obviamente esto es fuera de lo que es nuestra iglesia, realmente es en el lugar donde nos desarrollamos. Digo, ya sería el colmo que fuera aquí mismo, ¿verdad? Pero a lo mejor en el trabajo, en la escuela, en algún centro social, donde sea, nunca nos va a gustar que alguien hable mal de nosotros. Y en lo personal, eso yo creo que la mayoría nos pasa, nos pone de mal humor, nos pone de malas, nos baja la estima cuando alguien está hablando alguna situación en contra de nosotros, pero que además es mentira, ¿no? Esto pasa mucho en los trabajos, no sé, de repente hay mucha gente que pues no son personas buenas, no son personas gratas y tratan de molestar a los demás o son personas que tienen mucha amargura en su corazón, que afortunadamente tienen a alguien que pueda acercarse con ellos y decirles, mira, Dios puede cambiar tu vida, Dios te ama y Dios puede quitar esa amargura en tu corazón. Pero este tipo de personas hace algo para afectarnos y ahí es donde de repente nosotros nos ligamos a esa situación, ¿verdad? Nos enganchamos, como dicen, y empezamos a discutir o nos ponemos de malas, ¿no? O nos desquitamos, me las va a pagar ahora este cuate, ¿no? O este. Pero, ¿para qué perdemos el tiempo en todo esto? La verdad es que mejor debemos invertir nuestro esfuerzo en honrar a Dios. Cuando nosotros honramos a Dios, Él se encarga de todo lo demás. Él nos trae libertad, literalmente, ¿sí? Honramos a Dios, se lo dejamos en las manos de Dios y nos liberamos de todo eso que no tiene realmente ningún sentido para nuestra vida. Dios nos habla por el Espíritu Santo para revelarse a sí mismo y revelar sus propósitos y sus caminos. Capítulo 10, versículo 2 al 4, que dice, el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por su nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas las ovejas, las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen o reconocen su voz. Esto es lo que realmente sucede. Así es cuando nosotros empezamos a identificar la voz de Dios. Jesús se muestra como un pastor y nosotros como rebaño suyo, ovejas de su prado, dice la palabra. El pastor se dedica a cuidar y alimentar a sus ovejas. Jesús nos alimenta por medio de su palabra, Jesús nos llena de Él, de su presencia. Entonces va a ser muy lógico que cuando escuchemos la voz de Dios, nosotros podamos seguir por ese camino. Jesús va delante, dice, y nosotros, sus ovejas, al oír su voz, debemos escuchar perfectamente que es la voz de Dios hablándonos, y entonces es cuando debemos hacer su voluntad. Así es como Jesús se manifiesta, ¿no? Seguir a Cristo. Cuando Dios hable, reconocerás su voz y lo seguirás, como decía hace un momento. Con la Escritura como nuestra guía, Dios habla a las personas de maneras exclusivas para que el pueblo oiga y reconozca su voz.
nosotros, además de que podemos recibir la voz de Dios directamente de Él, podemos entenderlo a través de su palabra, pero además podemos ser portavoces de la misma voz de Dios, como lo fueron sus profetas en algún momento. O sea, Dios te puede dar una palabra específica y muy particular para alguien, o bien para compartirla a todos. Dice la Biblia en una de las cartas de Pablo, ¿alguien tiene alguna palabra de exhortación para la iglesia? Dela. ¿Alguien tiene algún salmo? Compártalo. ¿Alguien tiene algún canto? Adelante. Nosotros podemos compartir y experimentar ese sentimiento de Dios y expresarlo a los demás. Así es como nosotros podemos hacer que la voz de Dios a través de nosotros sea compartida. La Biblia es definitivamente la palabra de Dios. En Hebreos 4:12 dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu y entra y entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. O sea, realmente la palabra de Dios penetra hasta lo profundo de nuestro ser. Conoce exactamente cuál es la necesidad que hay en nosotros. O sea, observa, analiza todo lo que hay en nuestro interior por lo que estamos pasando. No, Él sabe y conoce cuál es tu necesidad antes de que nosotros le expresemos. Por eso la palabra nos va a llenar. Cuando nosotros estemos en una situación complicada, tomemos la palabra de Dios, oremos a Dios y Dios va a hablar por medio de su palabra a nuestro espíritu. Ahorita más adelante vamos a leer este texto que dice que nadie conoce las cosas del espíritu más que el espíritu que está en nosotros. Y así nadie conoce las cosas de Dios más que el espíritu de Dios. Y el espíritu de Dios está en nosotros. Por eso nosotros tenemos esta apertura de parte de Dios. Bueno, la Biblia, todo mundo la conoce. También como dato, algunos debemos saber que la Biblia fue el primer libro impreso de cualquier otro libro cuando se descubrió la imprenta, y después fue traducido al latín y después fue sacaron muchas copias para que todos tuvieran acceso a esto. Esto, cuando leo en la historia y veo esto, me doy cuenta que es Dios mismo el que está haciendo posible que su palabra alcance hasta los confines de la tierra. Pero la Biblia no se trata solo de un libro de historia, aunque conocemos muchas historias a partir de los relatos bíblicos. No es solo un libro de historia, no es un libro de enseñanza moral. O sea, la Biblia en el libro de los Proverbios nos da consejos maravillosos para nuestra vida, para nuestros hijos, para nuestro comportamiento, y a través de muchas enseñanzas podemos conocer, pero no es un libro moral. No es un registro de los encuentros de Dios con las personas en tiempos pasados. Dios se manifestó a muchos hombres, a muchos profetas, se manifestó a los jueces, se manifestó a los discípulos, se manifestó a tanta gente, pero no solamente registra eso. La Biblia es mucho más que todo esto. A través de los pasajes de la Biblia puedes oír la misma voz de Dios de un modo dinámico, convincente y viviente. La Biblia no pierde vigencia. La Biblia es el libro de hoy y lo fue hace miles de años y lo sigue siendo hoy en nuestros días. Es la base de nuestra doctrina, es la base de nuestro conocimiento con Dios. La Biblia es realmente un encuentro con Dios. Una persona no puede comprender una verdad espiritual a menos que el Espíritu de Dios se revele en ellos. Y aquí subrayo comprender, porque cualquiera puede tomar una Biblia y leerla y la va a ver como mencionábamos, y la va a ver como un libro histórico, como un libro pues que trae alguna enseñanza moral, pero no va a comprender algo que hable directamente a su propia vida. ¿Por qué? Porque esa comprensión no te conduce a un encuentro con Dios, sino que la comprensión de la palabra es el mismo encuentro con Dios. Eso es lo que menciona. O sea, la Biblia, cuando nosotros comprendemos y entendemos un versículo en particular que nos esté hablando,
es el mismo encuentro con Dios lo que estamos recibiendo de Él. Entonces, levantamos nuestra voz a decir, gracias Padre, porque estás hablando a mi corazón. Ahora entiendo qué es lo que debo hacer y por dónde me tengo que conducir. Cuando nosotros recibimos una palabra de Dios, vamos a ver una secuencia que podríamos seguir. Sí, pastor. Por favor. Una de las cosas que a mí más digamos, el momento que yo le digo, gracias Señor, porque te manifestaste, porque me hiciste ver algo que yo estaba entendiendo de una manera y ahora tú me lo estás diciendo, me lo estás explicando y ahora lo comprendo. Eres tú el que está hablando en ese momento. Yo lo compararía con el hecho de construir una barda. Cuando nosotros obedecemos a Dios, es el momento en que vamos poniendo los ladrillos, uno a uno, según Dios nos va mostrando, según Dios nos va diciendo. Si a la mitad del muro lo vemos torcido, lo obvio en ese momento entender es, yo hice algo chueco, algo del plano no estoy haciendo bien, porque el plano está indicado para levantar el muro perfectamente vertical y horizontal, pero si está chuchureco, quiere decir que yo me equivoqué. Entonces, ¿dónde me equivoqué? Viendo el muro, puedo decir, pues iba bien hasta el bloque número 10, tiro del 10 para arriba porque eso ya está chueco. Regreso y empiezo a construir a partir de lo que ya tengo. Ahora, el problema es que hay muchos que teniendo las instrucciones de Dios, teniendo los ladrillos, dicen, ya entendí el plano, hay que hacer un muro, pero no se paran y hacen el muro. No es sino hasta que estás levantando el muro, que estás verdaderamente siguiendo a Dios, y es ahí cuando te das cuenta si está derecho o no está derecho. Lo hacemos en la vida todo el tiempo. Nosotros empezamos a crear a los hijos de una manera, y luego los hijos nos salen chuecos. ¿De quién es culpa? ¿De los hijos o de los padres? De los padres. Entonces, no sé a dónde en el proceso hicimos las cosas bien, pero después de un tiempo las empezamos a hacer mal y por eso se desviaron del Señor. Y como el Señor lo que hace es restaurar, Él viene a nuestra vida y dice, muy bien, vamos a poner el límite en este lugar. Si ustedes se acuerdan de un pasaje que dice que la palabra es como el hacha que está puesta en la raíz, nada más listo para tumbarla. Pero si tú estás sentado, si yo estoy sentado y no hacemos, jamás nos vamos a dar cuenta realmente si la palabra de Dios funciona o no funciona. Y ahí es cuando nosotros tenemos ese encuentro con Dios. Todo este libro trata de esta parte. Este es el corazón del libro. Que en el momento que se da esta comprensión o este entendimiento, tengo un encuentro con Dios. Ahí está Dios y me está diciendo a mí algo. Me está diciendo, ¿vas bien? ¿O me está diciendo, vas mal? Pero eso nadie más que tú y el Señor lo pueden saber. Cuando pedimos un consejo, es la misma idea. Traemos a un arquitecto perito, le decimos, a ver, arquitecto, ¿qué ves de este muro? Y entonces el arquitecto dice, no, pues se ve que el castillo estaba bien, que el cimiento estaba bien, pero empezaste a construir y aquí te fuiste chueco. Y entonces, ¿qué sigue? Hay que tirar la parte que no está construida y nosotros seguir la construcción, pero somos tan comodinos que le decimos, pues bueno, pues iba yo bien, arquitecto, ahora síguele tú. No se puede. Nosotros tenemos que regresar, ir a ese punto, seguir levantando y donde está chueco, Dios nos va a decir, esto está chueco, corrígelo y entonces tu vida y mi vida se convierte en una sucesión de encuentros con Dios. Y estos encuentros están destinados, pensados por Dios para ser
todos los días. Esa es la idea. Gracias, pastor. Definitivamente tenemos que accionar la palabra. Si nosotros no ponemos en marcha lo que hemos aprendido, no vamos a saber en qué punto estamos fallando. Y muchas veces, por eso muchos se atreven a tirar la toalla a medio camino, porque las cosas no están saliendo bien y se alejan de Dios y culpan a Dios, cuando en realidad a veces nosotros, dice la Biblia, ¿no? Dios nos libre de esto, pero dice que nos libre de ser piedra de tropiezo para alguien. Pero a veces, viendo a la misma gente, a las mismas personas, dicen, no, yo para qué quiero conocer a Dios si voy a ser igual, ¿no? Entonces, definitivamente tenemos que accionar algo de nosotros para saber que vamos bien por el sendero que nos está marcando la palabra. Y de ahí ir ajustando nuestra vida hacia los propios resultados, como mencionaba el pastor. Esto podría ser algo que nos puede servir a nosotros. Lo menciona el actor cuando dice, primero lo que hacemos es leer la palabra. Buscamos un tiempo, un momento para poder meditar en la palabra de Dios. El Espíritu de verdad toma la palabra y te revela la verdad. A lo mejor ya hemos leído 10 veces el Salmo 23 o 1000 veces, ¿verdad? Este es el que más hemos leído, creo. Pero en un momento lo lees así detenidamente y entonces el Espíritu te revela algo bien específico de ahí. ¿Y qué sucede? Ajusta tu vida a Dios por medio de su verdad. Entonces es exactamente lo que decía el pastor. Nosotros empezamos a hacer conforme lo que está diciendo o está hablando la palabra en ese momento. ¿Qué hacemos? Pues vamos a tratar de obedecer lo que dice. Entonces, cuando nosotros obedecemos, Dios obra en ti y a través de ti para cumplir sus propósitos. Si nosotros no damos el primer paso, entonces Dios no va a dar el siguiente. Nosotros tenemos ya, o sea, ya no lo puso Dios aquí. Ahora, mijito, adelante. Es tuya la oportunidad. Sigue adelante, sigue como yo te mando, y en el camino Dios va a ir enderezando esto para que el objetivo sea cumplido en nuestra vida de una manera muy específica. Entonces llegamos a conocer a Dios de una manera más personal y real como resultado de esa experiencia. Cada vez que el pastor nos da una enseñanza o nos da una predicación, siempre decimos, esa predicación era para mí, o decimos, pues ¿quién le dijo al pastor que yo estaba pasando esto? Es que Dios ya está hablando a través de él para que yo conozca y sepa hacia dónde dirigirme. Y vamos a hacer un ejemplo muy práctico de esto que acabamos de ver. Por ejemplo, el Salmo 37:21 dice, el impío toma prestado y no paga. Wow, no estoy hablando aquí de nadie, ¿eh? Aquí no pasa esto. Mas el justo tiene misericordia y da. El impío toma prestado y no paga. Es un ejemplo X. Tú en algún momento pediste prestado, vamos a ponerle a alguien de confianza, porque no le pides a cualquiera, a tus papás, ¿no? Le pides un dinerito, ¿no? Para salir de un momento y le dices, le das una promesa de pago, le dices, en un par de meses te devuelvo. Mira, con la primera, ahí está tu dinero, ¿no? Te voy a pagar todo. Y resulta que se te olvida, ¿no? Pasa mucho tiempo, 2 meses, 3 meses, 4, casi llegas al año y de repente, escudriñando la palabra, ves este versículo que dice, el impío toma prestado y no paga. Y te llega la palabra. Y la Biblia te dice, eres un pecador, no has pagado tu deuda. Entonces entras así como en shock y dices, ¿me estará hablando a mí la palabra? ¿O a quién se refiere, no? Entonces ves y dices, híjole, sí le debo y yo le dije que le iba a pagar, no le he pagado. En ese momento, fíjense bien, tú ya leíste la palabra de Dios. El Espíritu de verdad toma la palabra y te revela la verdad. Y entonces ya estás entendiendo que algo no hiciste bien o que no has hecho lo que debías haber hecho hace un tiempo. Ajustas tu vida a Dios por medio de su verdad. ¿Y qué sucede? Dices, me voy a poner las pilas y en la siguiente quincena lo primero que voy a hacer es irle a liquidar la deuda a mis papás. Entonces, ¿qué estás haciendo? Vas a obedecer. Llegas con tus papás y dices, aquí está el dinero que me prestaste, discúlpame, se me había olvidado, lo que sea, pero aquí lo tienes. ¿Qué sucede después?
Dios obra en ti y a través de ti para cumplir sus propósitos. Entonces sí, fue la voz de Dios que te dijo, ¿sabes qué? Tienes que ir y tienes que cumplir esa promesa que hiciste. Y llegas a conocer a Dios de una manera personal y real como resultado de esa experiencia, tan simple como eso. ¿Sí me explico? Así es como realmente Dios se va revelando y te va diciendo hacia dónde. ¿Qué tal si Dios te dice, antes de venir a dejar tu ofrenda, ve y pídele perdón al que está a tu lado? ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, ahí como que Dios te... Y lo hemos leído 1000 veces y dices, algo no está bien. Tengo que ponerme a cuentas con mi hermano o con mi hermana y decirle, perdóname, te ofendí, hice esto. A lo mejor ni siquiera lo sabía él, ¿no? Y de repente me han llegado personas a decir, Fidel, perdóname, ¿pero de qué? Si te contara, ¿no? Entonces ya digo, bueno, no te preocupes, no pasa nada, ¿no? Pero así es como Dios pone en los corazones de cada uno que nosotros debemos accionar a esa palabra, a esa voz de Dios. Bueno, la Biblia nos instruye. El Espíritu usa la palabra de Dios para instruirnos en sus caminos y para revelar sus propósitos. En Efesios 6:17 dice, pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. La espada se refiere de una manera figurada a la Biblia. Y veíamos al principio el texto inicial que penetra hasta lo profundo. De esa manera es como Dios quiere mostrarnos que la Biblia nos va a hablar o va a llegar hasta nuestro ser, hacia lo más profundo. La Biblia nos revela. No podemos comprender las verdades de Dios por nuestros propios medios. Veamos qué dice 1 Corintios 2, 14, 15. Pero los que no son espirituales, los que no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo. Esto es lo que el mundo piensa acerca de la Biblia cuando la lee. Ridículo, o sea, ¿cómo va a abrir Dios el mar en 2 partes y va a pasar la gente en seco? Les parece ridículo. ¿Cómo va a alimentar Dios de 3 panes y 2 peces a 5,000 personas? Eso es imposible, les parece ridículo. No pueden entenderlo porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Nosotros sí podemos, de alguna manera, revelarles o explicarles el por qué Jesús puede hacer estos milagros y hoy en día los puede seguir haciendo. Nosotros sabemos y entendemos porque tenemos el Espíritu de Dios en nosotros y nosotros tenemos y debemos de alguna manera explicarles a los demás cómo es que Dios se me ha revelado a mí y cómo Dios puede revelarse a ellos de la misma manera. Sin la ayuda del Espíritu Santo, los caminos de Dios nos parecerán una verdadera locura. Cuando Dios te revela la verdad espiritual por medio de un pasaje bíblico, como lo veíamos hace un momento, estás experimentando la obra de Dios mismo en tu vida. Así es como Dios se revela. O sea, nunca digas, es que Dios a mí nunca me ha dicho nada o no me ha hablado. Dios se revela por medio de la palabra. ¿Cómo vamos a responder a esta verdad? Fíjense, el Espíritu de Dios conoce la mente de Dios y también conoce lo que Él está preparando para hacer en mi vida. En 1 Corintios 2, 9 al 12 dice, a eso se refiere en las Escrituras cuando dicen, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Nadie ni siquiera se imagina las grandes cosas que Dios puede hacer en tu vida de una manera personal. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Nosotros podemos conocer perfectamente cuáles son estas cosas que nadie ha oído, que nadie ha escuchado. Pues el Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona, y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, dice aquí claramente,
de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Esto es algo maravilloso. Realmente esto que nosotros experimentamos por medio de la palabra se refleja, así como se reflejaba la misma presencia de Dios en Moisés cuando estuvo con él hablando cara a cara, que decía que deslumbraba a la gente, que se cubriera el rostro porque no podían verlo, era la misma presencia de Dios. Así tú reflejas la misma presencia de Dios en tu vida cuando Dios obra en ti de una manera maravillosa. Entonces la gente te va a buscar y te va a preguntar, ¿qué tienes tú? ¿Por qué eres así? Compárteme de eso que tú tienes, lo necesito en mi vida. Nosotros podemos mantener esta presencia misma de Dios en nuestra vida a través de que nosotros estemos en comunión con Él siempre. Vamos a ver algo acerca del secuencia del llamado de Dios. El Espíritu de Dios me abre el entendimiento con respecto a sus propósitos y caminos. Por lo tanto, al leer la Biblia podríamos seguir esta secuencia. Esto no es un parámetro a seguir, pero sí es una ayuda que nos va a decir cómo podríamos hacerlo. Es un consejo que podríamos bien tomar en cuenta. Primero, cuando Dios te habla acerca de un versículo en particular, toma nota de ese pasaje bíblico o memorízalo, escríbelo en algún lugar. Medita en él. Es importante que veas si Dios te habló por medio de ese pasaje, empieza a meditar y a escudriñar qué es lo que Dios quiere revelarte de ese versículo. Ajustar nuestra vida a la verdad y por lo tanto también a Dios. No sé si te ha llegado a pasar de repente en sueños, yo tengo alguna palabra de Dios que me está hablando a mi espíritu y al otro día busco a ver qué se refiere, qué es lo que quiere Dios saber. Pero Él me habla a mi espíritu y me dice hacia dónde me tengo que ir. Entonces, dice aquí, ajusta tu vida a la verdad y por lo tanto también a Dios. Ponernos de acuerdo con Él y comprometernos a tomar las medidas necesarias para que Él obre de la manera que acaba de revelarnos. Si Él ya habló por medio de ese pasaje, entonces tenemos que buscar la forma de cómo podemos cumplir o cómo podemos obedecer cabalmente lo que Dios está diciendo. Es otro ejemplo. Espero que sí tenga tiempo todavía. Este ejemplo lo busqué así muy rápidamente. Es un versículo que está en 1 Timoteo 4:7 y en lo particular, esto sí, Dios me habló a mí por medio de este versículo hace algunos años. Dice este versículo, entre otras cosas, ejercítate para la piedad. ¿Y qué es la piedad? Bueno, la piedad es una virtud que muestra compasión o misericordia a los demás. Dice la Biblia, ejercítate para la piedad. ¿En qué momento nosotros conocemos esa palabra de ejercitarte? Nosotros nos ejercitamos, podríamos entenderlo como un esfuerzo que hacemos, hablando de un ejercicio X, hacemos un esfuerzo por mantener una condición y por poder ser competentes para esa competición o lo que sea, ¿no? Para nadar, para correr, para lo que sea. Nosotros nos preparamos, nos ejercitamos para mantener esa condición. Y la Biblia dice, ejercítate para la piedad. ¿Qué significará esto? Bueno, en este momento tomo nota del pasaje, empiezo a meditar. ¿Por qué quieres que me ejercite para la piedad? Pues ¿no será que no eres misericordioso? ¿No será que te falta ese amor hacia los demás, esa compasión hacia el prójimo para poder ayudar, para poder servir, para poder hacer algo? Ejercítate para la piedad, dice la palabra. Entonces ahí empieza a hablar Dios y empieza a transformar algo diferente en mí y empiezo a ver las cosas de una manera diferente. Así es como Dios habla. Es una forma práctica de decir cómo es que Dios te puede hablar. Ajustarte a lo que dice la palabra, Dios no desea ningún obstáculo en tu relación de amor. Una vez que habla a través de su palabra, la manera en que le respondes es de vital importancia. Tienes que ajustar tu vida a la verdad, ajustarte a lo que Dios dice, pero también tienes que obedecer a esa verdad. Someter tus creencias a la verdad que Dios te ha revelado es el primer paso, pero debes responder a esa verdad en obediencia. Realmente el siguiente paso
es obedecer. Siempre debes asociar una verdad revelada con lo que comprendes de Dios y tu relación con Él. Son cosas que se deben de asociar, que se deben unir a lo que nosotros estamos haciendo para poder saber que Dios está actuando de una manera diferente en nosotros. Y por último, debemos experimentar. A medida que le dediquemos tiempo a una relación de amor con Dios, llegarás a conocer su voz, como lo mencionábamos al principio. Cuando Él te habla, tienes que someterte a la verdad revelada y obedecer a Dios. Cuando obedezcas, experimentarás cómo obra en ti y a través de ti para cumplir sus propósitos. Esa es la única finalidad de la palabra de Dios, que nosotros entendamos cómo podemos cumplir esos propósitos que vienen de parte de Dios. Pero ¿por qué es importante que Dios nos hable a través de la palabra? Fíjese bien, aquí es solamente un par de ejemplos que pongo. Me protege de mis errores. En el Salmo 19:12 dice, ¿cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Fíjense nada más, qué tremendo. Límpiame de estas faltas ocultas. Libra a tu siervo de pecar intencionalmente. No permitas que estos pecados me controlen. Entonces estaré libre de culpa y seré inocente de grandes pecados. Que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, oh Señor, mi roca y mi redentor. Esta es una forma en que Dios puede hablarte y decirte, de ponerte un semáforo rojo y decirte, aguas con lo que estás haciendo en tu vida. Corrige esos errores que estás teniendo, esas faltas. Otra, me da una vida productiva. Cuando más dependemos de Dios, más éxito tendremos en Él. En Deuteronomio 28 dice esto, obedecerás al Señor tu Dios en todo. Si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todos los demás, de todas las demás naciones del mundo. Si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Y empieza a hablar la palabra. Bendito serás en tu entrada y bendito serás en tu salida. Bendito el fruto de todo lo que cosechas. Bendito el fruto de tu trabajo. Y empieza a decir una inmensa cantidad de bendiciones. Te hace una vida más productiva en tu escuela. No, esto no es un consejo para los chavos, si hay alguien que todavía está estudiando, pero yo antes de hacer un examen oraba y a veces no estudiaba, nada más oraba. Pero Dios nunca me dejó, Dios nunca me dejó. Y bueno, esto tiene un sentido porque les voy a decir algo. Yo, ojo, no es consejo para nadie, no es consejo, pero yo siempre tuve la necesidad de trabajar y de estudiar. Entonces, salía de la casa de ustedes a las 5:30 de la mañana y regresaba alrededor de las 11:30 de la noche. Entonces, ¿a quién le va a dar ganas de estudiar a esa hora? A ver. La única forma en que yo estudiaba era cuando me comprometía con otros compañeros, es decir, hacemos grupos de trabajo, ¿no? El equipo fulano de tal va a investigar no sé qué cosa y qué. Entonces, a ti te toca esto y a ti esto. Entonces es cuando yo sí le entraba, para no quedar mal con los demás. Pero cuando no, a veces decía, bueno, sí estudiaba, la verdad, un poquito, pero no siempre. Dios siempre me respaldó por medio de su... Bueno, esto sí es un testimonio real. Alcancé a estudiar la cuarta parte de lo que tenía que estudiar de un libro. Y exactamente lo que estudié, eso me preguntaron. Eso no es casualidad. Yo se lo dije a Dios y dije, Señor, ahora sí me pongo en tus manos, haz tú lo que tienes que hacer. Y sucedió así. Bueno, esto es el final ya. A medida que leas las Escrituras, el Espíritu Santo obrará para revelar la verdad sobre Dios, sobre sus propósitos y sus caminos. Dios va a obrar en ti para revelarte esa parte que tú necesitas. Bueno, pues por eso Dios nos dio la palabra, ¿no? Nos dio la Biblia. Él hizo que perdurara por muchos años, por muchos siglos, esta palabra de verdad. La Biblia nos revela la verdadera naturaleza de Dios. La Biblia nos revela su palabra viva. La palabra viva es Jesucristo. La Biblia nos revela a Jesús, la palabra de vida. Él es el que nos da esa vida abundante en nosotros. Jesucristo revela al mismo Padre en su vida cuando dice, las cosas que yo hablo no las hablo de mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él es el que hace todas las cosas.
Entonces el Padre nos revela esa misma verdad que nosotros entendemos y conocemos por medio de su Espíritu Santo. Muchas gracias a todos.